Bien, entonces nosotros esta semana lo que vamos a trabajar es la ecuación de Arrhenius. Para encontrar la ecuación de Arrhenius o para la función real de la ecuación de Arrhenius es determinar la energía de activación, es encontrar las constantes de la velocidad que se dan en una reacción, es ver cuánta energía se produce en el proceso que sea. Bien, si nosotros hemos visto todo lo que ha pasado a través de estas semanas, ha sido determinación de equilibrios, determinación de cinéticas, y todo lo que tiene que ver con la fisicoquímica es medición de energías. Cuánta energía se produce en ese proceso, cuánta energía se requiere para que inicie ese proceso, cuánto desorden hay, cuánta organización hay en una reacción. Entonces, siguiente semana nosotros vamos a trabajar entalpías, a la que le sigue determinación de entropías y finalmente energía libre de Gibbs. ¿Sí? Son todas las mediciones de las energías que están ahí en cualquiera de las reacciones que nosotros vayamos a ver. Bien, pero para poder hablar de todas estas energías, nosotros tenemos que hablar inicialmente de la energía de activación. Antes de poder hablar de la ecuación de Arrhenius y de cómo despejarla, vamos a tener que ver esta partecita. Bien, nosotros vemos siempre en la parte de la física la determinación de las energías que se están dando, ¿cierto? Por eso la físico-química, pues lo que está haciendo es esa parte aterrizada a las reacciones. Bien, cuando nosotros medíamos energía, nosotros veíamos un ejemplo muy característico que era cuál era la energía potencial y cuál era la energía cinética en un sistema, en un proceso que se daba. Bien, ahí entonces el ejemplo normal era que había una piedra, esa piedra se tenía que subir hasta una colina y después se dejaba rodar colina abajo. Bien, entonces cuando nosotros teníamos esa roca en la parte más alta de la montaña, era en el momento en el que teníamos la energía cinética igual a cero, porque la roca estaba quieta, pero la energía potencial era altísima. Después nosotros soltábamos la piedra y toda esa energía potencial se transformaba en energía cinética, se transformaba en movimiento, ¿sí? Y entonces al final pues se hacían las restas y estábamos nosotros midiendo energías. Acá es exactamente lo mismo lo que está pasando. Nosotros tenemos una gráfica de energía versus tiempo. Y podemos hablar nosotros de la quema de un papel. Cuando nosotros tenemos celulosa, pues entonces la celulosa la podemos dejar años completos y no va a pasar nada, ¿sí? Pero si yo le pongo una chispa a ese papel, va a haber un incremento en la energía. Y después de que esa chispa haga contacto con la celulosa, pues entonces la celulosa se va a empezar a quemar, ¿sí? Y va a ser una reacción que va a producir mucha energía, pero después de eso va a dejar de producirse la reacción. Va a llegar un punto en el que la energía se va a mantener constante, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros medimos eso en deltas de energía, pues nosotros tenemos el tiempo inicial, ¿sí? Hay un tiempo uno y hay un tiempo 2. Bien, cuando yo llevo esa, esa celulosa o esa reacción, hablemos de las reacciones que hemos visto desde equilibrio químico hasta cinética. Voy a balancear aquí el brillo para que no esté cambiando en la pantalla. Bien, entonces, cuando yo quiero llevar trabajando con la misma ecuación que hemos trabajado todo el tiempo, si yo llevo del 0 al 1, esa va a ser mi energía de activación. ¿Cuánta energía yo requiero para que esa reacción empiece a darse? Bien, lo vamos a marcar aquí con azul. Esto es a lo que nosotros llamamos energía de activación. Y después de eso vamos a tener una cantidad de energía que se pierde de la reacción y que se le entrega al entorno. El entorno viene siendo el sistema, ya que nosotros habíamos hablado y adaptado todos estos conceptos en la físico-química. Y desde ese punto 1 hasta ese punto 2 va a ser la energía final que se me da. Bien, entonces, otra cosa que yo necesito saber es que durante ese proceso hay un punto álgido, un punto que me separa la no reacción al comienzo de la reacción. ¿Sí? Nosotros hablábamos, o la física cuántica, la física descriptiva, es la que intenta buscar y analizar el cosmos, el origen del tiempo. Y siempre que se habla del origen del tiempo, nosotros hablamos del Big Bang. Cuando hablamos del Big Bang, hablamos de una cantidad enorme de materia que estaba comprimida en un solo punto. Era tanta la materia y tanto el caos que ese punto pues no se aguantó, explotó, ese es el Big Bang, y entonces en este momento el universo está en constante
expansión, ¿sí? Se está expandiendo todo el tiempo. A futuro de lo que se habla por lo mismo es del Big Crunch, ¿no? En el momento en el que va a haber tanto vacío entre materia y materia, pues que ahí va a ocurrir otro suceso bien, bien importante. Pero lo que me importa a mí es hablar de ese punto. El punto eh, justamente antes de que hubiera una reacción. Había mucha materia y toda era inestable. En este caso, en estas reacciones, también existe el mismo concepto. Existe el concepto del complejo activado, se llama eso. El complejo activado es ese punto en el que la materia está toda junta. Hagamos un ejemplo con la reacción del agua. Hidrógeno más oxígeno produce agua. Sí, y es una de las combustiones más que menos afecta al ambiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo quemo hidrógeno, pues lo único que voy a obtener como reactivo va a ser agua. ¿Sí? Entonces, bien, para eso pues yo necesitaré balancear la reacción y decimos que tenemos en ese caso 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Bien, estos están enlazados entre ellos. Ellos están enlazados entre ellos. Y ese complejo activo es el momento en el que yo le coloco la energía, la chispa, porque aquí también estamos hablando de una combustión. Y en ese momento en el que yo pongo esa chispa, pues lo que voy a hacer es unir toda la materia. ¿Sí? Entonces, ese momento en el que yo tengo toda la materia muy pegada, hablando también del Big Bang, es el momento en el que hay mayor cantidad de energía de colisiones, porque todos los átomos como están tan pegados y todos los átomos están vibrando, pues van a haber muchas colisiones entre ellos. Eso es lo que permite que los enlaces entre hidrógenos se rompan, después vamos a medir también esas energías de rupturas de enlaces, y se den los nuevos enlaces. Pero ese punto es tan energéticamente alto que hace que la materia sea inestable. Y de una, entonces, ese es un punto intermedio de la materia, ¿sí? En el que todos los átomos están unidos, hay una cantidad infinita de energía por las colisiones que se están dando y después de eso pues se obtienen finalmente las dos moléculas de agua. Vendríamos hablando de lo mismo, un punto en el que la energía o que los enlaces entre los elementos están bien por el lado de los hidrógenos, bien por el lado de los oxígenos, viene la chispa, la cantidad de energía que yo tengo que poner para tener mi complejo activo que es este, y después de eso entonces la energía cae, cuando entonces empiezan a producir las moléculas de agua. En este caso de A más B produce C más D, es lo mismo. ¿Sí? Y hay dos tipos de reacciones. Las reacciones en las que la energía de activación es menor que la energía que se da al final, o en las que la energía final es mayor que la energía de activación. Vamos a colocar aquí otro gráfico. Bien. Borramos esto y decimos que para ese caso la energía, en este caso vamos a decir que esto es una reacción, la reacción alfa determinada como alfa y la reacción determinada como beta. En este caso pues nosotros también vamos a decir que tengo una reacción que necesita una energía para que se comience a dar esa reacción y después la reacción se da. Pero ¿qué vemos acá? Tenemos el punto del complejo activo, tenemos la energía de activación, que es desde ese tiempo cero hasta el momento en el que está a punto de ocurrir, energía de activación, esto viene en azul, y la energía, colocémosla por acá, entonces decimos que de acá, no, hagamos esa diferencia mucho más grande para que no demos espacio a las malas interpretaciones. Listo. Ahora sí, bien. Desde acá esta sería. Y decimos nosotros que en este caso la energía de activación es toda esta. Toda esta. ¿Sí? Y la energía
que se dio después al final de la reacción vendría siendo, bueno, incluso ni siquiera vendría siendo hasta acá. Es que había borrado la que no era hasta acá. Listo, esa viene siendo mi energía final. Bien, ¿para qué me sirve esto de conocer las energías y cómo se están dando? Les decía, la clase siguiente, no sé si ya les dije o no les dije, pero la siguiente clase nosotros vamos a hablar de entalpía, siguiente de entropía, siguiente energía libre de Gibbs. Bien, entonces, ¿para qué me sirve esto? Para determinar la entalpía estándar de la reacción. ¿Cómo calculo yo la entalpía estándar? La entalpía es la cantidad de energía que el sistema recibió de la reacción o que el sistema le entregó a la sustancia para que se diera la reacción. Por lo mismo, la entalpía se tiene que determinar con un delta, una diferencia entre un punto y otro. Bien, para este caso, la entalpía estándar de la reacción alfa va a ser igual a la resta entre la energía de activación, ¿cierto? Porque esa sería la cantidad de energía que se da desde este punto hasta acá, menos la energía, ojo, esta energía final que se dio es la energía inversa, se llama, la energía de activación inversa o energía de activación a la menos 1, significan ambos lo mismo, dependiendo de un libro lo pueden encontrar o con el menos 1 o con la i, y me dice cuál es la energía que yo necesito para devolverme desde acá hasta el punto en el que yo estoy sobrepasando el complejo activo y me puedo devolver a los reactivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de reacciones unidireccionales. A más B producen C más D, pero con equilibrio y con cinética nosotros ya vimos que pueden haber reacciones que son reversibles. Para esas reacciones reversibles, pues yo tengo que determinar también cuál es la energía de activación inversa. ¿Cuánta energía yo necesito para devolverme? Si hablábamos nosotros de la combustión, por lo menos, del papel, de la celulosa, pues si yo pongo una chispa con el papel, en ningún momento el papel me va a reaccionar en sentido inverso. ¿Sí? Me explico mejor. Si yo tengo la celulosa y la quemo, voy a obtener un pedazo de carbón, voy a obtener CO2 y voy a obtener vapor de agua. Pero si yo cojo carbón, CO2 y agua y los mezclo, por más que intente colocar la energía de activación inversa, yo jamás me voy a poder devolver a la celulosa, no voy a poder tener nuevamente un papel. ¿Sí? Entonces ya veremos más adelante pues cuáles son esas reacciones que se dan de manera reversible y cuáles son las reacciones que no son reversibles. Pero para el caso, si me están dando la doble flecha, me dice que es una reacción reversible. Si no me la están dando, es una reacción unidireccional, que va de A y B hacia C y D. Bien, cuando yo necesito encontrar esta energía, pues entonces cada entalpía estándar de reacción pues va a tener que ver con eso, ¿no? Energía de activación menos la energía de activación inversa. Bien, en este caso no le puedo dar proceso numérico, pero para eso es que tengo este ejemplo de acá. Dice A más B produce C más D y me dice que la energía de activación es de 32, importante el dato, kilojulios por mol. Siempre nosotros vamos a trabajar la cantidad de energía, bien sea en julios o bien sea en calorías. ¿De qué depende o qué me va a facilitar la selección entre uno y otro? Pues las constantes. Las constantes siempre me van a estar relacionando una de esas unidades. ¿Y qué me va a tocar saber a mí hacer? Pues las conversiones. Lo que hemos hecho en la química general, lo que hemos hecho en la química analítica, lo que hemos hecho en toda parte que tenemos números. ¿Sí? Hacer conversiones. Bien, entonces para este caso, decimos que A más B produce C más D. La energía de activación fue 32, la energía de activación inversa es 70. ¿Qué veo yo? Esta cantidad de energía es mucho más grande que esta, ¿cierto? Entonces, eso vendría siendo esta energía final, porque en este caso la energía final es menor que la energía de activación. Ya podemos colocar energía de activación inversa. Energía de activación inversa. Y como la energía de activación inversa es mayor, entonces estamos hablando de una reacción de esta manera. Ya podríamos decir que la entalpía, estándar de la reacción A más B produce C más D es igual a la energía de activación, que en este caso es 32 kilojulios por mol. Tiene que verificar uno siempre que las unidades sean las mismas, porque a los tomates no le puedo restar lechugas, ¿no? Y menos la energía de activación inversa.
que es 70. La respuesta me va a dar en kilojulios mol. Y para este caso, en ese caso específico, ¿yo qué puedo ver? Yo veo que 35, 38, pero es negativo. Es igual a menos 38. ¿Y para qué me importa ese símbolo, ese signo? Ese signo, vamos a darnos cuenta todo el tiempo que me está diciendo, si yo tengo una entalpía negativa, es porque la reacción le está cediendo energía térmica al sistema. En estos sistemas yo no estoy variando la presión, ¿no? La presión en este caso es constante. Por lo mismo, entonces, si yo digo que es una reacción negativa, si el delta de la entalpía es negativo, es menor que cero, es una reacción exotérmica. Y si el delta de la entalpía es positivo, mayor a cero, entonces va a ser una reacción endotérmica. Bien, ¿para qué me sirve entonces finalmente esto? Ya me estoy dando cuenta que esta reacción, esta entalpía, es de una reacción de este tipo. Muchas veces me pueden decir los ejercicios, entonces ejemplarice, haga un ejemplo con, o haga la gráfica a partir de estos datos. Pues con estos datos, ¿yo qué puedo decir? Esta energía de activación es de 32, ¿cierto? Esta energía, que fue la energía de activación inversa, es de 70. La diferencia entre esas dos, primero que todo, va hacia abajo, porque ahí yo veo que es esta diferencia desde aquí y hasta acá. Esa es la diferencia de esas dos, ¿cierto? Esa entalpía vendría siendo lo que es esa energía de ahí. Y yo que veo, ese número es menor a cero, ¿cierto? Como es menor a cero, entonces estoy diciendo que esta reacción es una reacción de tipo endotérmica. Esta es la entalpía. Esa es la diferencia que hay entre la energía de activación que se dio y la energía que se da al final del sistema. ¿Sí? ¿Listo? Esa viene siendo mi entalpía. Y si va hacia abajo, entonces es porque la reacción le está cediendo energía al sistema. La reacción está perdiendo energía y la energía, igual que la materia, no se crea ni se destruye, sino que o se transforma o se transfiere, se le entrega a alguien más, ¿cierto? Ahí va a estar siempre esa energía. En el caso de abajo, pues yo veo que sea lo que sea en respuesta, ¿dónde está la energía de activación? Energía de activación, ¿cierto? Y la energía de activación inversa. La entalpía va a ser desde acá, pero hacia arriba, ¿cierto? Esa es la diferencia que yo voy a tener en ese caso. En ese caso, el delta de entalpía va a ser positivo, mayor a cero. En este caso, esto es una reacción endotérmica. Esta una exotérmica, decía. Bien, ese viene siendo el concepto de energía de activación, que es como la parte necesaria para que podamos empezar nosotros a trabajar como tal los ejercicios de la reacción de Arrhenius. Bien, entonces dejo este video hasta acá, lo cargo y les cargo ya el video de la ecuación de Arrhenius y los ejercicios que se hacen a partir de ella.